Buenas tardes. Estamos todos, ¿verdad? Vamos empezando, por favor. Ok, bueno, pues buenas tardes compañeros y doctora. Mi compañera Rebeca y yo les vamos a hablar pues particularmente sobre 3 temas que van a ser la glucogénesis, la lipoidosis y las polisacáridos. Bueno, pues antes de empezar, nada más para comentar que es un tema un poco, bueno, son temas algo pues pesaditos y a mi parecer son un poco aburridos, pero tratamos de hacerlo lo más rápido posible para que pues terminemos pronto y también que no se fastidie mucho. Cualquier cosa, si tienen alguna duda o algún comentario que hacer, pues adelante, ¿sale? Y también la presentación pues ya está en el Drive por si pues la quieren checar después con más calma, ya la tienen disponible, ¿sale? Ahora sí vamos a comenzar. Bueno, primero vamos a empezar con el tema de glucogénesis. Y bueno, primeramente vamos a mencionar que las glucogénesis van a ser un grupo de enfermedades hereditarias que van a afectar a los mecanismos de producción o de almacenamiento de la energía, específicamente del glucógeno. Estas pues van a ser catalogadas como enfermedades raras o huérfanas debido a que van a ser pocas las personas que las van a padecer o pues que han sido diagnosticadas. Eh, Se menciona en la literatura que aproximadamente se han registrado pues una persona, o bueno, un caso que presenta estos padecimientos en 20,000 nacidos vivos, por lo cual, pues, como ya les dije, van a ser enfermedades raras. Y bueno, estas glucogénesis se van a caracterizar porque va a haber una acumulación anormal de glucógeno en los tejidos, ya sea en el hígado o en el músculo. Entonces vamos a tener 2 tipos de glucogénesis que van a ser las hepáticas o las musculares. Y dentro de las glucogénesis vamos a encontrar 18 tipos de las cuales vamos a ver. La que sigue, por favor. Ahora, rápidamente, nada más, bueno, ya conocemos los mecanismos de la glucogenólisis y de la glucogenogénesis, que pues van a ser la degradación del glucógeno y también su formación. Entonces, nada más les puse como este esquema, nada más como para, pues, recordar rápidamente, pues, para la síntesis, pues, bueno, como sabemos, la glucogenogénesis va a ser la formación de glucógeno a partir de glucosa. Y bueno, va a ser una vía que puede ser activada por la insulina en el hígado o en el músculo, ¿no? Y bueno, esto va a ser esencial para regular los niveles de azúcar elevados en sangre después de comer. Y por otra parte, la glucogenólisis, pues va a ser la formación de glucosa a partir de glucógeno en periodos de ayuno, ¿no? La que sigue, porfa. Y bueno, ahora pasando ya como primero a las glucogénesis hepáticas, tenemos que recordar que, pues como su definición lo decía, estas enfermedades se van a caracterizar por afectar alguno de los mecanismos ya sea de producción o de almacenamiento pues de alguna de las vías del glucógeno. Entonces, tratamos de hacer como son 18 glucogénesis, entonces tratamos de hacerlo en un cuadrito para que sea un poco más rápido y pues un poco más digerible. Entonces, primero tenemos a la enfermedad 1, que es la tipo 1A, o también llamada de Bonnier. Bueno, espero que se pronuncie así. Y bueno, les puse también al lado de cada uno de los nombres de la enfermedad, también su deficiencia básica, igual que sea más fácil a la hora de estudiar. En la tipo 1, pues la deficiencia básica va a ser en la glucosa 6-fosfato. En la clínica, no, pues más que nada lo que tienen que saber de estas o entender es que la mayoría de estas glucogénesis, porque son hepáticas, pues obviamente van a presentar vamos a tener la clínica principalmente en el hígado. Entonces, se van a caracterizar la mayoría, no todas, pero sí la mayoría se van a caracterizar por presentar hepatomegalia. También algunas presentan esplenomegalia. Algunas como la tipo 1 van a presentar también nefromegalia. Otro que se va a caracterizar mucho en cada una de estas va a ser la hipoglucemia. La mayoría va a cursar con hipoglucemia y algunas también con hiperlipemias. Por ejemplo, en la tipo 1, pues aparte de esto se presenta también la elevación del lactato, del colesterol, de los triglicéridos y también del ácido úrico en sangre. Y como tal, pues como hay elevación, pues va a haber concentraciones anormales de lactato y lípidos en el plasma. La 1B, pues si ven aquí como puse en el cuadrito en donde dice clínica, pues va a ser igual a la tipo 1, pero va a agregar neutropenia y también difusión de neutrófilos.
En la tipo 3A o también llamada de Cori o Forbes, aquí la que está dañada es la enzima ramificante hepática y muscular. Se va a presentar diferente si se presenta en la infancia o en la edad adulta. Otra cosa que se me olvidó decirles es que la mayoría de estas patologías se van a presentar en niños. Principalmente se menciona que de los 4 a los 6 meses pues, de edad. Entonces, algunas como esta, que es la enfermedad de Cori, pues puede ya presentar también síntomas en la edad adulta que van a ser diferentes como logran apreciar en la infancia. Y bueno, las otras, todas las otras enfermedades que están aquí abajo, la de Hertz, la de Fanconi-Bickel, cada una tiene su deficiencia pues enzimática y cada una va a tener su cuadro clínico, pero si se dan cuenta la mayoría tienen lo mismo, ¿no? Hepatomegalia, hipoglucemia, hiperlipidemia y algunas, por ejemplo, la tipo 9, pues es igual que la tipo 6, ¿no? Se va a caracterizar principalmente las hepáticas por hepatomegalia, hipoglucemia, ¿vale? Les digo, les dejo el cuadro en la presentación si lo quieren revisar con calma más adelante. La que sigue, por favor. Después vamos a tener el segundo grupo que van a ser las glucogénosis musculares. Ellas, pues a diferencia de las otras, van a presentar otro tipo de clínica. Igual, les puse el nombre tipo de la enfermedad del lado izquierdo, después la deficiencia básica y luego la clínica en el cuadrito. Primero empezamos con la tipo 5 o también llamada enfermedad de McArdle, espero que se pronuncie, y su deficiencia básica va a ser en la enzima de la fosforilasa muscular. Y esta, a diferencia de las hepáticas, se van a caracterizar por la intolerancia al ejercicio físico. También algunas pueden llegar a presentar calambres musculares, como la deficiencia de sinasa de piruvato, debilidad muscular, y también se menciona un fenómeno que se llama el fenómeno del segundo aire, que según lo que entendí es, hagan de cuenta que cuando estamos haciendo, bueno, cuando el paciente está haciendo ejercicio, evidentemente va a empezar a presentar pues dolor, esa intolerancia al ejercicio físico se va a caracterizar por dolor o calambres musculares, debilidad. Entonces, cuando el paciente siente que empieza ese dolor, según lo que entendí, puede como que tomarse un descanso del ejercicio que esté haciendo o de la actividad física que esté haciendo, y después de eso puede volver a iniciar su ejercicio físico y que eso es llamado como el fenómeno del segundo aire. Entonces, pues principalmente esas personas pues tienen una intolerancia al ejercicio o a la actividad pues extenuante, ¿no? Si se dan cuenta, en la mayoría de la clínica de todos los tipos que hay, siempre se va a presentar, se van a caracterizar por estos. A algunas se van a añadir también, por ejemplo, la deficiencia de aldolasa A, va a tener anemia hemolítica, ¿no? Pero principalmente va a ser la intolerancia al ejercicio físico. La que sigue, por favor. Y bueno, pasando ahora a su diagnóstico, pues este igual va a ser algo parecido, pero sí va a cambiar dependiendo del tipo de glucogénesis que tengamos. Entonces, en las hepáticas, que van a ser pues primeramente las de tipo 1, tipo 3, tipo 6, pues principalmente el diagnóstico se va a hacer mediante la asociación de signos clínicos, lo cual a mi parecer creo que es difícil porque es una megalia, pues a lo mejor no es como que lo que primero que pienses sea la glucogénesis. O sea, hay que asociar los signos clínicos, pero también con los estudios moleculares o de déficit enzimático que consideremos ser. Por ejemplo, en la tipo 6, aparte de la asociación, para su diagnóstico se requiere un déficit enzimático de la fosforilasa hepática. Es dependiendo del tipo, se manda el déficit, es el tipo de déficit enzimático que se tiene que hacer. En el tipo 3 también influye la concentración de glucógeno en los eritrocitos, o en el tipo 1 hay que realizar un estudio molecular del gen de glucogénesis 1A o 1B. Y a diferencia de las hepáticas, las glucogénosis musculares, pues como es lo que está afectando el músculo, pues lo que vamos a hacer es las pruebas de esfuerzo, en los cuales pues vamos a ver que el paciente pues va a tener una intolerancia al ejercicio, y también podemos realizar una medición pues del lactato, ¿no? Y algunos estudios histológicos también en músculo. La que sigue, por favor. Y bueno, después vamos a tener como tal el tratamiento, que igual va a ser bastante parecido en cada uno de los tipos, el cual básicamente se va a basar en, bueno, el pilar fundamental del tratamiento en estas va a ser la nutrición.
se menciona que principalmente el manejo de los pacientes con glucogénesis, el tipo hepático, pues va a poder mantener los niveles de azúcar estables en sangre en los periodos de ingesta y en ayuno. Entonces, los alimentos fundamentales van a ser los carbohidratos de degradación lenta y como tal, esto se menciona que el almidón de maíz va a ser la principal fuente disponible de carbohidratos para estos pacientes. Entonces se menciona que el almidón de maíz es el principal tratamiento y también las comidas frecuentes. Eso van a ser como que la base del tratamiento en estos pacientes. En el tipo 1, pues se agrega que tiene que haber una restricción de fructosa y galactosa y como tiene que haber comidas frecuentes, también en algunos se recomienda que pues como son pediátricos los pacientes, puede haber una nutrición enteral nocturna de flujo continuo. Se tienen que también estar revisando constantemente los niveles de glucemia prepandial y pues el tratamiento también va a ser dirigido a la sintomatología que se tenga y después se puede considerar también un trasplante renal o hepático dependiendo sea el caso. Y por el contrario, las glucogénosis musculares, bueno, no sé tanto se añade lo del almidón de maíz, pero sí se agrega pues que se tiene que realizar un consumo de hidratos de carbono antes de realizar ejercicios o esfuerzos musculares. Y pues se menciona también que evitar situaciones de peligro o entrenamiento físico regular moderado. Entonces, el ejercicio tiene que estar bastante moderado en estos pacientes o pues, restricción completa, ¿no? No sé si aquí tengan alguna pregunta o algo que agregar muy rápido. No, todo bien, gracias. Ok, pues la que sigue. Y bueno, vamos a empezar con lo que son las lipidosis. Estas también se denominan enfermedades son parte de las enfermedades por depósito lisosómico, aunado también a las mucopolisactosis y algunas glucogenosis. Esta vamos a tener que van a ser enfermedades progresivas causadas principalmente por mutaciones de genes para codificar ciertas enzimas. Estas enzimas van a ser encargadas de degradar los lípidos en este caso. Al pues tener un déficit de estas enzimas, pues va a ocurrir una acumulación de los lípidos a nivel lisosómico. Por ello, que esta acumulación pues provoque todo lo que van a ser las características clínicas. Y pues hay que tomar en cuenta que pues para cada enzima hay un sustrato al cual degrada. Epidemiológicamente, pues la herencia va a ser principalmente transmisión autosómica arriba, sin embargo, ver una excepción, es la enfermedad de que esta va a estar ligada al cromosoma X. En el lado izquierdo, la esquina izquierda derecha superior, perdón, van a encontrar los esquemas de cómo se ejemplifican estas transmisiones. Pues realmente ya se han explicado anteriormente mis compañeros en otras exposiciones, entonces realmente solo se los dejo ahí. En cuanto a la etnia, vamos a encontrar que pues va a tener una incidencia mucho mayor o predilección hacia lo que van a ser judíos, askenazis y los escandinavos. Y en cuanto a la edad, van a ser dos puntos muy importantes, que pues esta se va a poder presentar tanto en el periodo fetal con más o menos un cuadro de anasalca fetoplacentaria e incluso hasta la edad adulta avanzada. Y por otro lado, esto es importante porque pues, la gravedad de la enfermedad se va a correlacionar mucho con el comienzo de la enfermedad, es decir, un comienzo precoz puede tener mucho mayor gravedad de esta enfermedad. Que ya ahora pasó pues a lo vendría siendo el cuadro clínico y también un poquito de la fisiopatología, pues aquí también vamos a tener varios pues tipos de esta enfermedad. Entonces aquí sí cambian un poquito cada uno de la clínica, entonces me voy a especializar un poquito más en cada una. Están un poquito largos, pero lo voy a tratar de hacer resumido. Primero tenemos a la enfermedad de Crave, que bueno, o sea, englobando todas estas se van a caracterizar por una afectación en el sistema nervioso, ya sea central o periférico. Entonces, en la enfermedad de Crave vamos a tener una desmineralización del sistema nervioso central y periférico, pues por la acumulación de los lípidos como tal. Esta inicia el año de vida. La mayoría de de este tipo de enfermedades igual se menciona que comienzan entre el primer y el segundo año de vida, ¿no? Y se menciona que estas van a aparecer después de un intervalo libre más o menos de 3, 4 o hasta 5 meses, pues sin ningún síntoma. Obviamente, como los pacientes son pediátricos, pues van a presentar irritabilidad, llanto, rechazo a la vía oral. Como tienen síntomas, pues afectaciones del sistema nervioso, pues pueden presentar síndromes piramidales, convulsiones, llegando hasta la ceguera, la sordera o el estado vegetativo hipotónico.
siguiendo con la leucodistrofia metacromática, pues igual hay una acumulación de lípidos en diversos órganos y provocan una desmielinización. Igual va a comenzar en el primer o segundo año de vida con síntomas piramidales, iniciando con pues degradación de la comunicación, se puede llegar al estado de postración, epilepsia, y se menciona que pues el fallecimiento se puede producir en la primera década de vida. Luego también este tipo lo vamos a tener, no nada más esta enfermedad, sino algunas otras que más adelante puedo mencionar. Se puede también haber una forma juvenil que se puede presentar de los 2 a los 4 años o de los 4 hasta los 12 años, ¿no? Y pues igual, ¿no? Va a haber trastornos en el sistema nervioso y también puede culminar con el fallecimiento del paciente. Y también hay una forma de adulto que es de los 15 a los 70 años, que también va a presentar trastornos motores o manifestaciones psiquiátricas. Luego la enfermedad de Austin igual se presenta entre el primero o segundo año de vida y va a tener los mismos síntomas de leucodistrofia metacromática y también algunos de las mucopolisacaridosis, que esos igual ahorita las vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. Tenemos también a la enfermedad de Tay-Chance y de Santo. Espero que se pronuncie. Y se divide en forma infantil, juvenil y del adulto. Infantil de los 3 meses, forma juvenil de los 2 a 6 años y del adulto, pues de 10 años o mayor. Y bueno, pues igual se presenta con síntomas neurológicos como las clonías audógenas. Bueno, ese es un dato que también en la mayoría de algunas, que es la mancha de color rojo cereza a la realización del fondo de ojo, estancamiento motor, regresión psicomotriz, igual hay fallecimiento que se produce en la infancia. En la forma juvenil igual vamos a tener ataques cerebelosos, trastornos de conducta, deterioro intelectual y del lenguaje, sin cerebelosos y el fallecimiento pues después de los 10 a los 15 años, y en la del adulto, pues sí, otro cuadro cerebeloespástico, atrofia cerebelosa, deterioro intelectual y pues también unos síntomas psiquiátricos, la enfermedad de Landing y también la enfermedad de Morquio-B, estas dos van a entrar en el mismo, bueno, van a ser como la misma clínica, igual tenemos la enfermedad tipo infantil y la forma juvenil. La tipo infantil, que va a ser la enfermedad de Landing, se presenta en el primer semestre de vida con una encefalopatía con amaurosis. Esto también va a presentar hepatosplenomegalia y algunas deformaciones en el esqueleto como la escoliosis o los espolones vertebrales. Y aquí se va a presentar la mancha de color rojo cerezo en fondo de ojo y se agregan oposisidades córneas. En forma juvenil que va a los 1 a los 5 años, igual síntomas neurológicos, disminución del tono muscular o trastornos oculomotores y bueno, puede llegar a presentar como las anteriores, la epilepsia o atrofia óptica. La que sigue, por favor. Luego tenemos la enfermedad de Niemann-Pick A y B. Y bueno, esta se va a caracterizar por un depósito celular de esfingomielina que también nos va a producir pues algunos trastornos digestivos, como la hepatosplenomegalia, algunas maculopatías y pues también neumopatías, y también necesita un trastorno neurológico, pero este va a ser progresivo. Puede igual, ¿no? Los mismos síntomas que son como que degradación del desarrollo psicomotor. Y en la tipo B, que va a ser con una edad de comienzo variable, pues en esa no va a haber lesión neurológica, pero sí va a haber los síntomas digestivos, como la hepatosplenomegalia, que puede estar asociada a cirrosis, afectación también a nivel pulmonar y en las articulaciones. Luego tenemos la enfermedad de Gaucher, que esta se va a dar por un depósito macrofágico de la glucosilceramida en hígado, en el vaso o en la médula ósea. Y esta también nos va a pues dar síntomas digestivos como la hepatosplenomegalia, la astenia, y como también se deposita en la médula ósea, pues algunas complicaciones óseas y hematológicas, ¿no? En la enfermedad de Niemann-Pick C, que es la continuación de la primera de arriba, pues tenemos una acumulación del colesterol y de diversos esfingolípidos, igual en hígado, en el vaso y en el sistema nervioso central, y algunas raras veces en pulmón. Entonces, pues vamos a presentar los mismos síntomas digestivos como la hepatosplenomegalia, la asitis o algunos signos neurológicos que van a ser inespecíficos. La que sigue.
Y ya por último tenemos la enfermedad de, bueno, estas tres, la enfermedad de Fabry, que esta pues va a ser por un déficit de galactosidasa A. Y bueno, esta pues va a producir una acumulación excesiva del sustrato que no se degrada en los tejidos sin el plasma. Y esto se va, a diferencia de las anteriores que se presentan en el primer o segundo año de vida, pues esta va a presentarse en la adolescencia, ¿no? Con dolores en las extremidades o abdominales y algunos signos dermatológicos. Algunos síntomas cardíacos también se mencionaban y pues neurológicos, ¿no? Luego tenemos la enfermedad de Fabry, que van a ser algunos nódulos cutáneos y periarticulares. También se pueden presentar contracturas, algunas alteraciones en la voz, en las vías respiratorias y también a nivel cardíaco. Se presenta también hepatosplenomegalia y también aquí se presenta la mancha de color rojo cereza. Esto también se va a presentar pues en pacientes pediátricos en el primer año de vida y también se presenta el fallecimiento pues antes del primer año de vida. Y creo que la última, la enfermedad de Wolfman, enfermedad del almacenamiento de ésteres de colesterol. Y bueno, pues su nombre lo dice, ¿no? Hay una acumulación masiva, sobre todo a nivel hepático y arterial, pues de los lípidos, ¿no? Entonces, esta se va a presentar en las primeras semanas de vida con vómitos y distensión abdominal. Igual tenemos la hepatosplenomegalia y la citis o de esteatorrea y pues lo que nos va a conllevar a una desnutrición y a una anemia pues más adelante, ¿no? Se puede presentar como tal ictericia, febrícula y acantosis y el estado general se va a ver pues muy deteriorado y se menciona que el fallecimiento se va a producir de los 3 a los 6 meses por insuficiencia hepática, entonces esta se va a presentar su fallecimiento mucho antes que las anteriores. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, en el diagrama que encontramos aquí en la izquierda, pues de forma general es un algoritmo para todas las enfermedades de depósito lisosómico, es decir, toma en cuenta tanto a las mucopolisacaridosis como a las lipidosis. Por eso que pues lo vamos a ir especificando un poco más a lo que van a ser las lipidosis. En cuanto al cuadro amarillo, pues va a ser la presentación, que pues realmente mi compañera de Génesis lo acaba de comentar sobre la clínica. Y bueno, después de ello vamos a tener antecedentes familiares, así también enfermedades familiares, consanguinidad o abortos recurrentes. ¿Qué quiere decir? Va a ser una historia clínica detallada, donde se va a hacer pues el análisis familiar. Incluso también es importante preguntar acerca de presencia de otros hermanos afectados y también valorar una valoración neurológica muy constante y también donde se valoren los hitos del desarrollo tanto durante la infancia como también en la adolescencia, principalmente por esta desmielinización que se va a estar constantemente y alteraciones a nivel de la masa encefálica, ya que muchas veces también, ya lo mencioné, pueden que haya un retraso en cuanto a sí, a nivel intelectual del paciente, o incluso que empiezan con problemas de comunicación o también trastornos psiquiátricos. Después de esto, lo siguiente A es lo que está en el cuadrito rosita, que es buscar los glucosaminoglucanos y oligosacáridos en orina. Si los glucosaminoglucanos están elevados, esto se va enfocando más a unos mucopolisacaridosis, que eso lo veremos un poquito más adelante. Entonces, lo que aquí nos importa es que los oligosacáridos estén elevados, ya que estos nos van a hacer considerar algunas alteraciones como las lipidosis, como pueden ser las gangliósidos GM1 o GM2, e incluso también algunas glucogenosis, como la de POMP o glucogenosis tipo 2. Posteriormente, bueno, también podemos encontrar que no estén elevados ninguno de estos dos y por ello que pues puedas basar en laboratorios o gabinetes porque todavía tienes un alto índice de sospecha que pueda llegar a ser esta enfermedad. En laboratorios o gabinetes lo que podemos encontrar es que, por ejemplo, en un estudio de frotis sanguíneos encontremos los leucocitos vacuolados, principalmente por la acumulación pues, de estos lípidos, o incluso en la exploración oftalmológica, la mancha de color rojo cereza que estuvo mencionando mi compañera, que se llegan a dar en diversos lipidosis, en este caso es la enfermedad de Tay-Sachs, e incluso en las radiografías esqueléticas podemos encontrar alteraciones en la maduración de los cuerpos vertebrales o también malformaciones o alteraciones en los metacarpos o falanges que pueden llegar a ser un poco más cortas o anchas e incluso los huesos largos tienden a ser más cortos. Posterior a esto de laboratorios o gabinete que también nos ayuden a tener un alto índice de sospecha de la lipidosis, vamos a considerar otras también lipidosis, como puede ser la de Fabry, Fabré, Gaucher, Gravel, Manpic, etcétera. Y pues después de ya considerar como diversos
lipidosis, lo que vamos a usar es aquellos estudios para confirmar la enfermedad. Estos estudios van a ser primero el análisis enzimático, que esto se puede dar en con leucocitos, fibroblastos o fibroblastos cultivados, y nos va a ayudar pues a encontrar el déficit enzimático que se está pues provocando el efecto en el paciente. En el caso de que no se llegue a encontrar pues una disminución enzimática o el defecto enzimático, podemos hacer uso de biopsias en algún tejido. Sin embargo, no es muy usual que no se encuentre el defecto o realmente no se indica la mayoría de las veces. Así que lo posterior a que ya se haya encontrado el defecto enzimático, pues se va a hacer el otro estudio de confirmación, que es el estudio molecular. Esto principalmente puede ser en una muestra de sangre o en una línea celular de fibroblastos, y lo que nos va a ayudar es para poder definir el fenotipo del paciente, así como también, pues, poderle dar una plática genética, por así decirlo, a nuestros pacientes por si quiere tener embarazos futuros y pues explicarles cómo se va a dar la herencia de esta enfermedad y cómo podría afectar a algunos embarazos futuros. Esta es una tablita donde nos presentan todas las lipidosis, así como el biomarcador que van a ser estos aminoglucanos o oligosacáridos que pueden estar elevados. Bueno, es una tabla muy extensa, entonces pues nada más la dejo como para que la consulten posteriormente. Pero aquí es, por ejemplo, la de Niemann-Pick-C, que aparte de los oligosacáridos o glucosaminoglucanos que pues, podemos encontrar, nos pide la prueba de Filipina. Esta prueba va a ser un cultivo de fibroblastos en donde se van a encontrar pues, vesículas perinucleares que van a estar cargadas de colesterol no esterificado, aparte de pues, los oligosacáridos elevados. Y en el caso de la de Wolman o enfermedad por almacenamiento de esteres de colesterol, nos piden o más bien nos dicen que los biomarcadores o los que deben hacer una sospecha de esta va a ser el VLDL y el colesterol y triglicéridos. En esta última, el colesterol y triglicéridos pueden llegar a ser normales o elevados, pero lo más usual es que sean normales. Y el VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad junto con las transaminasas son las que suelen estar aumentadas. El cuadro realmente de la izquierda es también tomando en cuenta las lipidosis, la deficiencia enzimática que cada una va a tener. Sin embargo, aquí les puse esta tabla porque la derecha es más enfocada a genealogía y pues en casi todas podemos encontrar lo que va a ser la atrofia, sea cortical o subcortical, como también leucodistrofias, que pues va a ser esta acumulación de los lípidos en las células, principalmente a nivel cerebral o de la masa encefálica. Entonces también ese es un punto muy importante que podemos encontrar. Y también a nivel de radiológico, como les mencioné, pueden haber deformaciones de cuerpos vertebrales, puede presentarse citoesqueliosis, remodelación de pelvis, ensanchamiento de metacarpianos y acortamiento de huesos largos. Esto es más frecuente en lo que va a ser la gangliosidosis GM1. Esta es una resonancia magnética, pues donde realmente nos muestra lo que va a ser pues esta atrofia cortico-subcortical. Este es en un niño de 6 años y pues son diferentes cortes y la enfermedad es la de Niemann-Pick-C. En cuanto al tratamiento, va a ser multidisciplinario y va a estar enfocado a ser sintomático. Más que nada, esto es para prevenir complicaciones tanto viscerales como ortopédicas y en particular pues la lesión neurodegenerativa que pues en la mayoría se está dando. En cuanto al tratamiento médico, podemos tener que para el dolor puede ser un tratamiento analgésico o incluso con antidepresivos tricíclicos pueden llegar a tener un efecto y aunado a una acción analgésica que puede llegar a ayudar a los dolores neuropáticos, que son los que principalmente se pueden estar dando en este tipo de trastornos. También cuando se presentan trastornos de sueño, lo principal es descartar que sean por otras causas, como puede ser la otitis, por caries, por cefaleas, fracturas óseas o aplastamiento vertebral. ¿Por qué? Porque si está llegado a provocar, bueno, el trastorno del sueño por estas causas, lo primero que se debe de hacer es eliminar la causa. Es decir, se va a referir a, pues, al médico que sea, pues, el encargado para ese tipo de patología, por ejemplo, otitis, otorrino, el caries odontólogo, las fracturas ortopedia, etcétera, para que, pues, al curar la causa, pues, ahí consecuentemente se cure el trastorno del sueño. En caso de que ya se hayan descartado todas estas causas, podemos usar la melatonina, antihistamínicos, neurolépticos sedantes o incluso benzodiazepinas. En el caso del síndrome de apneas obstructivas del sueño que se pueden llegar a presentar, pues es otorrinolaringológica o ventilación invasiva nocturna. Aquí está lo de los antidepresivos que les mencionaba.
Y que si llegan a presentar epilepsias, obviamente pues hay muchos tratamientos o más bien muchos fármacos de la epilepsia, pues cada fármaco va a estar adaptado al tipo de epilepsia que presente el paciente, así como la enfermedad concomitante que tenga. Y pues en los trastornos extrapiramidales que también se mencionaron que pueden llegar a presentar, el principal que mencionas es el baclofeno, que pues nos puede ayudar para disminuir la espasticidad. Ahí me falta una D, perdón. Y ya un tratamiento mucho más específico para poder disminuir o revertir el efecto de la deficiencia de esta enzima, así como evitar las complicaciones irreversibles o graves que puede llegar a tener este padecimiento, son el primero, bueno, en este lado, la terapia de reemplazo enzimático. Es decir, estas son todas las enzimas que se van a dar, pues, de acuerdo a la disminución o la deficiencia de enzima que se tenga. Y también otros de los que se pueden llegar a dar es el trasplante de células madre hematopoyéticas para poder, pues, obviamente también reducir la deficiencia o el efecto de la deficiencia de esta enzima. Otros de los tratamientos que en este caso se mencionan es la terapia de inhibición de sustrato, que esta, pues como el nombre lo dice, el sustrato de la enzima deficiente, para que así no se acumule y no provoque los daños que se estén dando. Y estos medicamentos pues, de terapia de inhibición del sustrato principalmente es el miglustat. El miglustat solo se ha encontrado que pueda ser pues, favorecedor en la enfermedad de Niemann-Pick tipo C, y esto más que nada ayuda a estabilizar la enfermedad a nivel neurológico y llegar a mejorar algunos de los otros síntomas que se lleguen a presentar, tanto en formas juveniles como también en adultos. Algo muy importante es que la terapia de reemplazo enzimático, tanto en esta enfermedad como en la mucopolisacaridosis, no van a poder cruzar la barrera hematoencefálica, por eso que no tengan influencia a nivel de estos trastornos neurológicos que lleguen a presentar los pacientes. ¿Hasta aquí una duda? ¿No? No, creo que no. Okay. No. Bueno, entonces seguimos con mucopolaridosis. Estas igual van a ser enfermedades hereditarias progresivas. Son muy, bueno, igual va a ser mutación de genes que van a codificar enzimas lisosómicas y pues aquí estas en vez de no poder degradar los lípidos, pues no se van a poder degradar los glucosaminoglucanos o también denominados mucopolisacáridos. Por ello que la sobrecarga lisosomal se dé por acumulación de estos y provoque la disfunción tanto en células como en los órganos. En la herencia, igual es autosómica recesiva en la mayoría, con excepción de la enfermedad de Hunter, como también denominada mucopolisacaridosis tipo 2, que pues esta es ligada al cromosoma X. Su incidencia es de 1 o menos casos por cada 100.000 nacimientos y realmente aquí no hay predilección étnica, es decir, es panétnica, puede ocurrir en cualquier etnia sin importar cuál. Estos son esquemas, pues igual ya los han mencionado anteriormente, entonces no me detengo. En cuanto a la fisiopatología, los que tenemos son 5, es el dermatán, el heparán, el queratán, condroitín y el ácido hialurónico. Estos van a estar unidos a proteínas, y pues en la imagen son estos puntitos rojos, para formar lo que van a ser proteoglucanos. Estos proteoglucanos están fundamentalmente en lo que es la matriz extracelular, por eso forman base del tejido conectivo, las membranas celulares y nucleares. Algo importante es que estos en los lisosomas van a estar separadas de sus núcleos proteicos, es decir, ya no van a ser parte de los proteoglucanos. Por ello que también a estos se les denominen productos de degradación de los proteoglucanos, es decir, a los glucosaminoglucanos. Estos ya los lisosomas, al ser separados de sus núcleos proteicos, va junto con el hialuronano, que también va a ser otro polisacárido, pero este no tiene núcleo proteico, pues estos en los lisosomas ya van a ser catabolizados con las enzimas, pues de acuerdo a la que necesite cada quien. Sin embargo, aquí es donde va a estar el error. ¿Por qué? Porque va a haber mutación en estas enzimas provocando una ausencia o una disminución de esta actividad o de la actividad de estas, evitando la degradación de los glucosaminoglucanos. Por ello va a producir la acumulación de los metabolitos de estos en los lisosomas. Y pues a su vez esta acumulación va a traer pues una interferencia en la función tanto celular como en el patrón pues como también en su producción, y van a producir el patrón característico tanto a nivel clínico, radiológico y bioquímico, que lo vamos a ver más adelante. Algo importante también aquí es que a pesar de que pues haya una ausencia de esta actividad de las enzimas, aún así va a ocurrir un catabolismo o una degradación de manera inespecífica, logrando así que se dé una excreción urinaria de estos, es decir, de los glucosaminoglucanos, y por ello que sean parte del diagnóstico de esta patología. En cuanto a la clínica, pues realmente es diversa, pero va a tener como varios puntos en común y varios puntos que pues no todas vayan a tener.
pero se mencionaba que ciertos rasgos nos podrían llegar a hacer sospechar de una mucopolisacaridosis, como son los rasgos toscos, la hepato- y esplenomegalia, las hernias bilaterales o de repetición y la otitis de repetición, acusia u obstrucción respiratoria. Esto principalmente porque va a haber un engrosamiento y estrechamiento de las vías respiratorias, por ello que se presenta con mayor frecuencia. Sin embargo, pues de los tipos de mucopolisacaridosis son varios. Aquí aquí mencionan 7, pero en otras bibliografías agregan 1, que es la tipo 9, pero ahorita lo mencionaré más adelante. En las manifestaciones como general, que pueden llegar a cumplir algunas, es la discapacidad intelectual o retraso mental, los rasgos faciales toscos, que ya los había mencionado, las opacidades corneales, visceromegalia, que ya también se había mencionado, tanto del hígado como del vaso, la estatura baja, las contracturas articulares, disostosis múltiples, es decir, una osificación defectuosa en múltiples lugares, inclusiones leucocitarias y también la mucopolisacariduria, que como les mencioné, este es base para el diagnóstico, que van a ser los GAG en orina. Como pueden observar, varios de estos comparten ciertas características y pues algunos de ellos tampoco no tienen todas o así, ¿no? Es diverso el patrón o el espectro de cómo pueden presentarse la clínica de las mucopolisacaridosis. Aquí un punto especial que me gustaría recalcar es, por ejemplo, es la mucopolisacaridosis tipo 4. En cuanto a su talla baja, mencionan que aquí una característica es que su segmento inferior tiende a ser mucho más largo que el segmento superior, es decir, su tronco tiende a ser mucho más pequeño, a comparación de las tallas bajas de las demás mucopolisacaridosis. Y bueno, ahorita vamos a ir tomando un poquito la clínica más a fondo. Y bueno, vamos a tener la mucopolisacaridosis tipo 1. Esta tiene 2 subtipos. Algunos la dividen en 3, que pues sería un intermedio entre esta y esta. La de mucopolisacaridosis IH, que es la más severa, o también denominado síndrome de Horler, su edad de inicio es mucho más precoz que la otra, es de 1 a 2 años. Y como les mencioné, pueden presentar hernias inguinales, disostosis múltiples, la corta estatura, retraso mental. Pero aquí mencionaban que un punto muy importante era que presentaban infecciones frecuentes de las vías respiratorias superiores y del oído, al igual que una jiba dorsal baja. Aquí podemos observar que la muerte tiende a ser en la infancia, es decir, aproximadamente a los 10 años. En el otro caso del síndrome de Shayet, que también lo mencionan que es como la forma leve de este mucopolisacaridosis tipo 1, se da inicios entre los 3 a 16 años. Aquí puede presentar el síndrome de túnel carpiano o algunas articulaciones rígidas. Aquí, a comparación de la otra, es que no va a haber afectación neurológica. Quiere decir que no hay retraso mental, por ello que su desarrollo intelectual es normal. Puede también presentar una facie normal, es decir, no los rasgos toscos que se mencionaban anteriormente. También se presenta, herencia autosómica recesiva, la deficiencia de la enzima y también su alteración genética. La mucopolisacaridosis tipo 2, pues es la que les mencionaba que era ligada al cromosoma X, se denomina síndrome de Hunter, tiene también 2 formas, la leve de 1 a 3 años y la grave, de 1 a 3 años y la leve de 1 a 5 años. En la forma leve vamos a tener que, aparte de la cara tosca, la disostosis múltiple, la estatura corta, etcétera, lo que va a caracterizarla es que va a tener comportamiento agresivo, a comparación del anterior que vimos, que no tenía relación con un comportamiento. Aquí también la muerte tiende a ser pues precoz y mencionan que al final de la adolescencia, y en el caso de la forma leve, su forma patognomónica para poder ser síndrome de Hunter eran esas lesiones papulares simétricas que iban a tener el color tanto de la piel o incluso un color de marfil. Mencionaban que iba a tener una característica en empedrado. Estas pues mencionaban que iba a ser patognomónica o muy sugestiva de poder ser mucopolisacaridosis tipo 2. Al igual, aquí la respiración bucal y apnea del sueño, y incluso aparte de todas las características que ya hemos mencionado, que llegan a presentar como cara tosca, estatura corta, etcétera, si presenta manchas mongólicas extensas. Aunado a esto, también podría ser muy sugestivo a igual las hernias inguinales o umbilicales o que se presentan ambas. También su deficiencia de enzima y pues la mutación en el gen. Y aquí, en la mucopolisacaridosis tipo 3, se denomina síndrome de Sanfilippo. Podemos observar 4 tipos. Su edad de inicio de las 4 es entre los 2 a 6 años. Igualmente, el cuadro clínico es el mismo para las 4. Por eso aquí también recae mucho la importancia de hacer los diagnósticos enzimáticos y moleculares, ya que de acuerdo a la enzima que está deficiente es el que se le va a poder denominar tipo A, tipo B, tipo C o tipo D, ya que la clínica y el inicio de edad es el mismo.
por eso la importancia pues, de estos estudios. En cuanto a la clínica, pues aquí lo que nos va a presentar también, aparte de un retraso mental grave, es esta hiperactividad y agresividad, al igual que un trastorno del sueño. Aquí menciona que su supervivencia, si es posible, hasta la edad adulta, a comparación de las anteriores, que en formas graves hemos visto que puede ser a nivel, bueno, de la infancia o adolescencia. Está la tipo 4, que es también denominado síndrome de Morquio. Hay tipo A y tipo B, su edad de inicio de ambas entre 1 a 5 años. El cuadro clínico es muy similar, solo mencionan que en el Morquio B tiende a ser más leve y la altura que llegan a alcanzar tiende a ser mayor que la de tipo A. Mencionan que alrededor de más de 120 o más de 125 centímetros. Bueno, entre también los clínica sugestiva para Morquio es que haya caídas frecuentes en el niño y aparte presente el género, así como también una aparición de tórax en quilla. La inteligencia es normal o no hay alteración neurológica y como les mencionaba, el enanismo va a ser con un tronco, bueno, la talla baja más bien, va a ser con un tronco corto, es decir, el segmento inferior tiende a ser mucho más largo. Y su altura final mencionan que es entre menor a 120 o menor a 125. Igual aquí la importancia de definir cuál es el déficit de la enzima para poder tipificar o fenotipificar al paciente en tipo A o en tipo B. Y bueno, aquí es la imagen de donde se presenta el tórax en quilla. Después tenemos la tipo 6, que se denomina Maroteux lamin, su edad de inicio es de 2 a 6 años, igual presentan disostosis múltiples, opacidad corneal, su inteligencia es normal, es decir, no está afectado neurológicamente, pero aquí lo característico es esta desaceleración progresiva de la velocidad del crecimiento. Mencionan que esta desaceleración se empieza a dar a partir del primer año, que es cuando ya la y el peso son bajos. Así igual la dolicocefalia, que pues este cierre prematuro de la sutura sagital, la frente amplia o anormalidades espinales, como puede ser la jiba dorsolumbar. Y bueno, aquí podemos observar lo que va a ser el aspecto de la dismorfia, principalmente facial, en este caso de la mucopolisacaridosis tipo 6. En la 7 vamos a denominarlo síndrome de Sly o SLI. Este tiene inicio, puede ser prenatal, con una hidropesia fetal hasta dismorfismo leve. Y en los ya pues postnatal puede presentarse incluso hasta los 5 años. Igual presenta disostosis múltiples, hepatosplenomegalia, incluye también retraso mental, incluso también lo que van a ser inclusiones granulocitarias densas y córneas transparentes. Esto de córneas transparentes también mencionaban que podía ser muy sugestivo para este síndrome. Y por último, el que les decía que algunas bibliografías agregaban, que es el tipo 9 o síndrome de Natowicz. Su clínica realmente no es muy profunda porque su incidencia es muy baja a comparación de las demás y que de hecho pues las presentaciones han sido en muy pocos casos, por ello que no se puedan profundizar tanto en este. Pero lo que pues se decía es que las múltiples masas periarticulares era lo más sugestivo para este síndrome. Esto se podía encontrar en los tejidos o también encontrar un nódulo sinovial o incluso derrames en grandes articulaciones, acompañado igual también de talla baja y aquí no hay retraso mental o incluso también se podíamos encontrar erosiones en ambos acetábulos. Algo aquí también importante es que es el único mucopolisacaridosis que está relacionada con el glucosaminoglucano del ácido hialurónico. Por eso que también su determinación sea diferente. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener que podemos mandar laboratorios y también de gabinete. El laboratorio principalmente es como para conocer el estado general en el que se encuentra nuestro paciente. Si está teniendo algunas otras alteraciones, aparte de como las de base de las mucopolisacaridosis, por ejemplo, anemias o algún trastorno hepático, etcétera. Sin embargo, aquí los que nos van a ayudar más van a ser los de gabinete. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la radiografía podemos encontrar estas disostosis múltiples que se llegan a encontrar en los pacientes, ya sea a nivel de tórax o también podemos mandar radiografía de senos paranasales porque pues tienden a tener una mayor incidencia de afectación en las vías respiratorias superiores. Una serie ósea, esta mencionaban más que nada para la asociación de su talla y la maduración ósea que tiene el paciente. Como algunos de estos tienden a tener talla baja, podemos mejorar su pronóstico de talla si la maduración ósea es diferente a la maduración cronológica que está teniendo el paciente. Un electrocardiograma, ya que algunos llegan a tener alteraciones valvulares o incluso a nivel miocárdico, entonces pues por ello que también pues tengan un control, pues sí, a nivel cardíaco.
ultrasonido abdominal, pues para las visceromegalias principalmente, y la resonancia magnética solo en casos seleccionados, porque mencionaban que en algunos casos se podía presentar compresión medular. Entonces, para esos casos sería el caso seleccionado. El diagnóstico, bueno, estos son ejemplos de radiografías. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar que es una mano de un niño de 4 años. Aquí la mucopolisacaridosis es de tipo 1, Horler, que es la severa, y vamos a encontrar que son, aquí la alteración es metacarpos y falanges anormalmente cortos y anchos y también deformados, incluso en esta parte, bueno, la parte de los ya distales dedos podemos encontrar que puede haber fracturas, igual que en la parte derecha, pero este ya es un paciente mucho más grande, que es un paciente de 13 años y ya este presenta la forma leve de la mucopolisacaridosis tipo 1. Aquí, a nivel torácico, mencionan que lo que se puede ver anormal va a ser el hinchamiento de costillas. En la B, una alteración de los cuerpos vertebrales, principalmente una configuración ovoide, que también está dura. Aquí en el lado izquierdo es la resonancia magnética, donde podemos ver la presión medular que se llegará a dar. Pues del lado derecho es igual una alteración en metacarpos y falanges que tienden a ser cortos y pues cortos y anchos. El diagnóstico. Bueno, en el lado derecho podemos dar cuenta de, pues, como de un algoritmo muy general. De lo primero, pues, es estos signos sugestivos de la enfermedad, como puede ser, pues, la dismorfia a nivel facial, la hepatosplenomegalia, las disostosis, las limitaciones articulares, la sordera, el retraso del desarrollo, etcétera, todo lo que ya se mencionó con anterioridad. Bueno, después de esta sospecha, lo que se van a hacer es determinar a los gajurinarios. Estos tanto en nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. A nivel cuantitativo, pues se van a encontrar aumentados, pero hay que tomar en cuenta que estos pueden llegar a disminuir con la edad. Incluso en la edad adulta pueden llegar a negativizarse, entonces también no tomar como estudio como el 100, o para ya confirmar la enfermedad más bien. Y en el estado o análisis cualitativo, pues para permitir determinar el tipo de mucopolisacaridosis, porque, por ejemplo, en el lado derecho, en el EPARAN, podemos observar que es para definir a la mucopolisacaridosis tipo 3 o de Sanfilippo. O, por ejemplo, en el dermatán, pues para la tipo 6, para el queratan sulfato, la tipo 4. Y aquí pues también cae algo muy importante, que para el queratan sulfato no se va a dar una determinación urinaria como en las demás. Para este se necesita dar una cromatografía para que se pueda determinar. Y, por ejemplo, aquí, si logran observar, pues no toman en cuenta la mucopolisacaridosis tipo 9, ya que pues esta, como les dije, está relacionada con el ácido hialurónico, entonces para su diagnóstico se da la determinación de este ácido hialurónico, pero a nivel plasmático, no a nivel urinario como en este caso. Después de esto, pues ya tenemos, ¿no? Que pues si es EPARAN, pues es una tipo 3, si es queratán, una tipo 4, si es una dermatán, mucopolisacaridosis tipo 6. Pero, por ejemplo, en el primer caso de dermatán con EPARAN, tenemos que pueden ser dos tipos, la 1 y la 2. Por eso que es importante los estudios de confirmación, que van a ser los enzimáticos primero. Los enzimáticos, como ya lo sabían, leucocitos o cultivo de fibroblastos, y aquí pues se va a encontrar la deficiencia de la enzima. Por eso que si ya encontramos que la deficiencia es de la L-hidroronidasa, va a ser una mucopolisacaridosis tipo 1. O por el otro lado, por el contrario, si es hidronato sulfatasa se encuentra disminuido, pues vamos a poder definir que es la tipo 2. Bueno, algo importante aquí es que también se puede dar un diagnóstico prenatal mediante estudios enzimáticos. Este se va a hacer por biopsia en vellosidades coriónicas, ya que pues a comparación de los cultivos de amniocitos o gotas de sangre seca también se pueden dar como para diagnóstico prenatal, el de las vellosidades coriónicas tiende a ser más rápido, por eso que se prefiera este. Y bueno, finalmente ya podemos hacer el de biología molecular, porque como les había mencionado, es para el fenotipo del paciente, así como para poder orientar a la familia en caso de que desee la familia un nuevo embarazo, y pues evitar algunas complicaciones. Este es un tablita igual con el resumen de pues el gajo urinario que está elevado para cada uno de los casos, la enzima que está disminuida también para cada uno de los casos y la alteración genética que estos tienen, porque como les mencioné, gajo urinarios es para aumentar la sospecha o ayudarnos, sí, a poder aumentar la sospecha de mucopolisacaridosis, pero los van a confirmar siempre van a ser los enzimáticos junto con los moleculares. Y finalmente el tratamiento.
El tratamiento también va a ser multidisciplinario, como en las lipidosis. Aquí pues van a ser diferentes especialidades las que van a estar unidas o van a estar metidas con este paciente. Por ejemplo, principalmente pues el pediatra y el internista van a ser los que van a centralizar toda la información para coordinar así de una manera adecuada el tratamiento del paciente. Por ejemplo, los biólogos van a ayudar más nada al diagnóstico, tanto bioquímico como enzimático, es decir, el confirmatorio. El cardiólogo para pues estudiar las afectaciones cardíacas, como pueden ser a nivel valvular o miocardiopatías. El genetista, pues el diagnóstico molecular e incluso más bien el diagnóstico prenatal. El hematólogo va a ser también para el tratamiento, como mencioné, en lipidosis, uno de los tratamientos es trasplante de células madre hematopoyéticas, pues también en estas mucopolisacaridosis se puede dar. El neurólogo, pues para el tratamiento tanto de la discapacidad o del retraso mental que está teniendo el paciente, las posibles epilepsias que puedan presentar o incluso las compresiones medulares. Otorrinolaringólogo, pues para la función auditiva, que como mencioné pueden presentar hipoacusia, o también el control de estas afectaciones en las vías aéreas superiores. El psiquiatra para aquellas enfermedades o para aquellos tipos que tienen trastornos psiquiátricos o del comportamiento, como la hiperactividad o los trastornos agresivos que en algunos se llegaban a presentar. Y bueno, el tratamiento específico igual para revertir el efecto de la deficiencia de la enzima que se está presentando es el reemplazo enzimático. Y como mencioné, pues este no va a poder llegar a influir en el estado neuropsíquico o al nivel neurológico porque no atraviesa la barrera hematoencefálica. Y tampoco va, en este caso, a influir en lo que van a ser las disostosis óseas. Estas son las enzimas que encontré pues para el tipo 1, para el tipo 2 y para el tipo 6. Algo importante, para la tipo 3 todavía no hay enzimas y para la tipo 7 todavía están en estudios para pues encontrar cuál, o más bien para poder encontrar una enzima que se pueda dar. En la terapia celular es el trasplante de células madre hematopoyéticas. Este va a ser ineficaz también en la tipo 3 o de Sanfilippo. Y en el caso de la Amorquio o de Maroteux lami, que son la 4 y 6 respectivamente, se menciona que aquí no se va a indicar cuando hay una expresión osteoarticular importante, es decir, unas disostosis ya muy graves para que pues, se pueda tener un poco de influencia este tratamiento. Aquí, a comparación del enzimático, sí atraviesa la barrera hematoencefálica, por eso que tenga un gran resultado en la mucopolisacaridosis de Horler o tipo 1, ya que pues si este se da de manera precoz, de preferencia menores de 2 años, y que tengan un coeficiente de desarrollo superior a 70 o que no haya una afectación neurológica importante, se puede dar para pues, inducir una mejoría en estos pacientes. Las mejorías van a estar tanto a nivel visceral, cardíaco, hepático, esplénico, también en apariencia física, es decir, estos rasgos toscos que llegan a observar en algunos pacientes, y pues como mencioné, mejora el pronóstico intelectual y neurológico. Sin embargo, aquí también, como en el reemplazo enzimático, tampoco tiene impacto o influencia en lo que van a ser las deformaciones o disostosis óseas, porque pues estos van a requerir un tratamiento prolongado, porque ninguno de estos dos van a impedir su aparición, por ello que recurran mucho a lo que van a ser intervenciones quirúrgicas, sobre todo porque la afectación se va a dar en a nivel de caderas, de columnas o incluso en los miembros inferiores. Y finalmente, pues este es un cuadro que resume los dos tratamientos importantes o que pueden llegar a cambiar el curso de la enfermedad, que pues es la terapia de sustitución enzimática. Esta siempre, cuando ya se haya dado el diagnóstico, es la primera línea de tratamiento. Y bueno, en el caso de la 1 es la laronidasa, en el caso de la 2, hidrosulfatasa, etcétera. Y pues posteriormente podemos usar el trasplante de células madre hematopoyéticas. Aquí un punto importante es que la sustitución enzimática se debe permanecer, o sea, se debe dejar aun cuando se haga el trasplante. Solo se quita cuando ya se haya notado o demostrado que el trasplante tuvo eficacia y está influyendo en la mejoría del paciente. Si no es así, la terapia enzimática prosigue o sigue su curso siempre, o sea, no se va a quitar. Y bueno, como logran observar, la 3 o de Sanfilippo realmente no tiene ninguno de los dos, tratamientos. El tratamiento puede ser más que nada sintomático. Y ¿qué más? ¿Qué más? Y es todo. ¿Alguna duda?
¿Dudas para sus compañeros? Bueno, Creo que no, doctora. ¿no? No, Digo, es un doctora. tema muy amplio. Realmente estos temas los fragmentaban una por clase, ¿no? Y ahorita pues todos juntos como que sí hay información, pero traten de estudiar obviamente como sus compañeras les usaron los cuadros y especial atención a las que vienen en las áreas de práctica clínica o tienen sustitución climática, porque pues no todos la van a tener, entonces seguramente por ahí pudieran venir. Los rasgos característicos, la enzima, son cosas que pudieran venir en un momento dado en los exámenes. Pero complejos, ¿no? La verdad es que son temas que requieren mucho, pues, sobre todo de concientizarnos en cuanto a las características de cada una de ellas. Pero si no hay otra o alguna duda por ahí, pues podemos pasar a la actividad. Sí, doctora. Bueno. ¿Aún no se ve el código? No. No, no. ¿Ahora ya se ve? Ya. Ah, vale.